¿Qué tienen en común estas fotos? Torre Eiffel, Charles Chaplin, la noche estrellada de Vincent Van Gogh y el Moulin Rouge. Pues la respuesta, aunque muy sencilla, no deja de ser sorprendente. Todas ellas se crearon el mismo año. Y es que 1889 fue un año muy importante para la historia, ya que se celebró la Exposición Universal de París y se fundó la ciudad mexicana de Tijuana. Pero también fue un año muy importante para la industria de los videojuegos, ya que se fundó la compañía Nintendo. Impresionante, ¿verdad? Su primera gran creación fue un juego de cartas llamado Hanafura, utilizado por la Yakuza en sus casinos ilegales. Y para 1929 era la compañía más grande de juegos de cartas de Japón. En 1959, Nintendo se asocia con Walt Disney para crear barajas con personajes de Disney, vendiendo más de 1,5 millones de cartas. ¡Qué genial! Sin embargo, a pesar del éxito, la venta de cartas Hanafura bajó y en 1964 el valor de la empresa cayó al nivel más bajo en su historia. Entre 1963 y 1968, Nintendo experimentó con diferentes negocios, como paquetes de arroz instantáneo, hoteles y taxis, todos con resultados fallidos. ¿Qué tendrían que ver esos negocios con los juegos? En 1969, Nintendo empezó la producción y distribución de juegos de mesa clásicos. En 1973 entraron en la era del arcade con un juego de tiro al plato, que fue un gran éxito y se hizo muy popular en Japón. El resto de los años 70, la compañía se dedicó a seguir creando juegos arcade, pero 1977 marca el comienzo de las consolas de Nintendo. Comienza lo que considero la era más interesante que dura hasta nuestros días, con un gran número de consolas conocidas y no tan conocidas, y una gran cantidad de juegos y un sinfín de accesorios. El 1 de junio de 1977, inspirado por el éxito de Atari y Magnavox, Nintendo lanzó su primera consola exclusivamente en Japón, la Color TV Game 6. Esta consola incluía 6 variaciones de tenis ligero, hockey y voleibol, y los jugadores controlaban sus paletas con diales conectados directamente a la máquina. Color TV Game 15, Color TV Game Racing 112, Color TV Game Block Sushi, Computer TV Game. En 1980, Nintendo hizo un gran avance con el lanzamiento de su primera consola portátil, la serie Game & Watch. Esta línea de 59 consolas portátiles se creó entre 1980 y 1991 y cada una tenía un único juego de pantalla LCD, un reloj y una alarma. Fue el primer producto de Nintendo en obtener un gran éxito en la industria de los videojuegos. En 1983, Nintendo lanzó su segunda consola de sobremesa, la Family Computer o Famicom en Japón. Una consola de 8 bits basada en cartuchos, que fue la consola más vendida en Japón a finales de 1984. En su lanzamiento internacional en 1985, la consola cambió de nombre y de estética, pasando a llamarse Nintendo Entertainment System, o NES. Durante su producción se desarrollaron numerosos juegos exitosos como Super Mario Bros., Zelda, Mega Man, Final Fantasy o Castlevania. Nintendo lanzó su consola portátil Game Boy en 1989, con pantalla monocroma y autonomía de 30 horas. La consola fue un éxito inmediato y se convirtió en la tercera consola más vendida de todos los tiempos, y el comienzo de la serie Game Boy. La Game Boy Pocket era más pequeña y ligera, con pantalla blanca y negra. La Game Boy Light tenía una luz de fondo parcialmente azulada para condiciones de poca luz. Además, duplicó la duración de la batería al doble con la luz apagada. La Game Boy Color
la primera consola compatible con su predecesora, permitiendo que los juegos de la Game Boy clásica se puedan disfrutar en esta nueva versión con más colores. La Game Boy Advance, una consola portátil de 32 bits que además es compatible con juegos de Game Boy y Game Boy Color. La consola cuenta con una pantalla de mayor resolución y aspecto panorámico. La Game Boy Advance SP cuenta con una carcasa plegable, pantalla iluminada y batería recargable. La Game Boy Micro destaca por ser la más pequeña y ligera de todas. Cuenta con pantalla retroiluminada y es compatible con los juegos de la Game Boy Advance. La serie Game Boy fue un éxito comercial y ayudó a popularizar los videojuegos portátiles. Las consolas de la serie Game Boy lanzaron algunos de los juegos más populares de todos los tiempos, como Pokémon y Tetris. La Super Nintendo, sucesora de la NES, se lanzó en Japón en 1990 con un éxito inmediato. La consola tenía 16 bits y a pesar de contar con pocos juegos disponibles en su lanzamiento, fue un éxito en todo el mundo, con juegos destacados como Super Mario World, F-Zero, Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart y Mega Man X. En 1995, Nintendo lanzó el Virtual Boy, una consola portátil de sobremesa de 32 bits. Fue la primera en mostrar gráficos estereoscópicos. El jugador utilizaba la consola como una pantalla montada en la cabeza. Fue un fracaso comercial debido a su alto precio, pantalla monocromática, efecto estereoscópico decepcionante, falta de verdadera portabilidad y problemas de salud. Se suspendió en 1996 y es considerada una de las peores consolas vendidas de todos los tiempos. La Nintendo 64, lanzada en 1996, fue la primera consola de 64 bits y la primera en ofrecer juegos en 3D. Sus mandos incluían un stick analógico, un botón gatillo y una función de vibración. Los juegos de mayor éxito fueron Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. En 2001, Nintendo lanzó la GameCube, su quinta consola de sobremesa. Adoptó un formato óptico propio y no contó con un juego de Mario en su lanzamiento. La competencia con PlayStation y Xbox hizo que la consola vendiera menos de la mitad de lo esperado. Ese mismo año también salió la Pokémon Mini, una consola portátil en blanco y negro, que no tuvo mucho éxito debido a la escasez de títulos. Y llegó la familia DS, comenzando en 2004 con la Nintendo DS, que tenía dos pantallas, una de ellas táctil. La DS fue la segunda consola más vendida de la historia, y sus juegos más populares fueron New Super Mario Bros., Nintendogs, Mario Kart DS y Brain Training. La DS también fue pionera en nuevos géneros de juegos, como las mascotas virtuales, los juegos de inteligencia, los juegos basados en medicina y las aplicaciones educativas. La Nintendo DS Lite fue una versión más ligera, estilizada y con 4 niveles de brillo. La Nintendo DSi, que incluía una pantalla ligeramente más grande, 2 cámaras y una ranura para tarjetas SD. La Nintendo DSi XL, una versión más grande, más resistente y con mejor calidad de sonido. La Nintendo 3DS podía reproducir juegos en 3D sin necesidad de gafas especiales. También permitía tomar fotos y grabar vídeos en 3D durante un máximo de 10 minutos. La Nintendo 2DS, una versión más económica de la 3DS que no se doblaba y no podía reproducir juegos en 3D. Nintendo lanzó la Wii en 2006, una consola de sobremesa que su característica más distintiva fue el Wii Remote, un mando inalámbrico que permitía apuntar y detectar movimientos en un plano tridimensional.
Los juegos de la Wii venían en un formato de disco similar a un DVD. La Wii fue un éxito comercial, con ventas superiores a la de sus competidores por su enfoque en un mercado mayor, incluyendo a toda la familia. Algunos de los juegos más populares de la Wii fueron Wii Sports, Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, New Super Mario Bros. Wii, Wii Play y Wii Fit. Nintendo lanzó la Wii U en 2012, su primera consola en alta definición. Incluye el Gamepad, un mando con pantalla táctil, pero tuvo ventas bajas por una mala campaña de marketing, pocos juegos en su lanzamiento y confusión por su nombre. Los juegos más exitosos fueron Mario Kart 8, Super Mario 3D World y Super Smash Bros. Por Wii U. En 2016, Nintendo ingresó al mercado de dispositivos móviles con su aplicación Miitomo, una aplicación de mensajería social. Posteriormente, Nintendo lanzó Super Mario Bros., Fire Emblem Heroes, Animal Crossing, Mario Kart Tour y Pokémon Go. En 2017, Nintendo presentó la consola híbrida Switch, que se puede utilizar como consola de sobremesa conectada a un televisor o de forma portátil a través de su pantalla táctil. Utiliza dos controladores inalámbricos llamados Joy-Con, que pueden conectarse uno a cada lado de la consola como un mando más tradicional o individualmente como el mando Wii. El lanzamiento de la Switch fue muy positivo, siendo uno de los estrenos de consolas más fuertes y exitosos en los últimos años. La Switch Lite es una versión exclusivamente portátil de la consola, más compacta y con controles integrados. La Switch OLED incluye una pantalla OLED un poco más grande, el doble de memoria interna, puerto Ethernet en la base y audio optimizado. En 2021, Nintendo abrió su primer parque temático, Super Nintendo World en Japón. El parque se inspira en las icónicas franquicias de Super Mario y ofrece una experiencia inmersiva para los visitantes. La inauguración fue un gran éxito y en 2023 abrió su segundo parque en Hollywood y planea expandir la experiencia a Singapur y Orlando. En abril de 2023, la película de animación Super Mario Bros. Se estrenó en todo el mundo con un gran éxito, convirtiéndose en la película de animación y de adaptación de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. Pero la franquicia Mario Bros. Tuvo dos adaptaciones cinematográficas previas. La primera, Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Peach, fue un anime japonés de 1986. La segunda, Super Mario Bros., una película de acción en vivo de 1993 que recibió críticas negativas. ¿Por qué? Es que de verdad los personajes se parecían más a Mike que a Mario y a Luigi. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado del video tanto como yo. No puedo esperar a ver lo que Nintendo tiene reservado para el futuro. Suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.